Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y para quienes están de pie en la parte posterior, tengan la amabilidad de encontrar espacios por aquí, por estos lados, donde van a estar un poco más cómodos. Segunda de Timoteo capítulo 3, y por favor note la fuerza de las palabras del apóstol en ese sentido profético, descriptivo, agudo, en el que la revelación del Señor descubre nuestra realidad y como luz que ilumina las tinieblas y la oscuridad de este mundo, nos confronta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 en adelante. Mírenlo ahí en sus equipos móviles, en sus Biblias. Si no tienen, aprovechen al vecino. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar a toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en mal, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Señor, nos bendiga con la lectura de su palabra. Señor, gracias te damos esta mañana por reunirnos juntos en torno a tu revelación, que nos obliga a la alabanza, tu revelación
que trae salvación y santificación en el nombre y por la obra poderosa de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestro entendimiento. Llévate toda desconcentración, por favor. Quita de nosotros toda tiniebla y toda confusión, todo miedo y toda ambición ciega, toda envidia, toda avidez de cosas materiales que nos hace ciegos a tu revelación. Quita el velo, quita el velo. Que no seamos como los antiguos que leían la ley pero no podían ver a Jesús. Haznos ver a Jesús en la palabra y encontrarnos con aquel que es la sabiduría de Dios. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el texto que acabamos de leer de la palabra del Señor es una respuesta contundente del Señor a las realidades que está viviendo nuestro país en los últimos días. Con cuánta tristeza y con cuánta indignación los hijos y las hijas de Dios vemos los noticieros. Nuestro país es gobernado por hombres perversos, corruptos, de doble moral. Ya el Salmo nos dice: ni en los príncipes confíes. Y aquellos que han llegado a ejercer autoridad sobre nosotros, que en algún momento pensamos que harían el bien, cada vez son más corruptos. Y son mejor descritos por este pasaje donde con claridad el Señor nos prepara para los tiempos futuros, reconociendo la maldad que irá en aumento. Lo peor de todo no es la descripción de estos líderes, sino que los líderes que se describen aquí son religiosos. Aparentan piedad, se meten con las personas aparentemente enseñándoles el temor de Dios, pero son engañadores. ¿A dónde hemos llegado? Que la corrupción, quisiéramos decir, que solo está en el mundo. Ya los programas periodísticos, que miren ustedes, son precisamente los domingos en la noche, denuncian una y otra vez la corrupción en los grupos religiosos, mal llamados algunos de ellos cristianos. Al leer esta porción de la Escritura no estamos leyendo solo la corrupción de los líderes contemporáneos, sino la corrupción de los líderes de la iglesia. El Señor tenga misericordia de su pueblo. Pero no debería sorprendernos. Debería sorprendernos que nos sorprenda. Porque la palabra del Señor ya nos ha advertido que vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores que no perdonarán el rebaño y que se apropiarán de la fe de las personas, que usarán la piedad como fuente de ganancia, que son más amadores de su vientre y de sus placeres que de Dios. No debería sorprendernos eso, debería sorprendernos que nos sorprenda. Deberíamos sorprendernos que nos sorprendamos. ¿No nos había dicho ya el Señor que la religión, que el mismo cristianismo y las enseñanzas de la Biblia iban a ser usados para el abuso y el maltrato? De manera que San Pablo en esta descripción no solo nos anticipa lo que va a pasar en los tiempos futuros, sino que plantea una solución. ¿Cuál es, mis hermanos y hermanas, la solución para un mundo con liderazgo corrupto y para una iglesia con pastores corruptos? ¿Cuál es la solución? Ustedes la van a encontrar en el verso 10 y en el verso 14. Y la solución nos es dada en una palabra de 2 letras. Tú.
Verso 10, tú en cambio. Verso 14, pero tú. La solución para la corrupción de la iglesia no es la denuncia, si bien se necesita la denuncia. La corrupción no será controlada con nuevos sistemas políticos o estructuras sociales o con algún cambio en las estructuras de poder. La solución eres tú, sal y luz de la tierra. Tú eres la respuesta de Dios. San Pablo le dice a Timoteo que él ha sido ese tú, que él ha vivido una vida piadosa, apegada a la palabra de Dios, que por eso ha padecido persecuciones, que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Mientras, verso 13, esos malvados embaucadores irán de mal en peor, espérense cosas peores, engañando y siendo engañados. No les sorprenda que cada vez en Colombia haya más abuso y más corrupción en el liderazgo político, al igual que en el liderazgo religioso. No les sorprenda que cada vez haya más doble moral e intereses mezquinos y mundanos metidos en los grupos cristianos. Pero escucha muy bien, hijo e hija de Dios, la respuesta eres tú. ¿Cómo habría de ser, Timoteo, la respuesta a la corrupción del liderazgo de su época y del liderazgo de su iglesia? La respuesta estaría en la relación que Timoteo tendría y en la relación que tú debes tener con la espada del Espíritu de Dios, con la santa palabra de Dios. Me detendré en los versos 15 al 17 para explicarles en primer término las dos funciones principales de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, quiero hacer dos conclusiones solemnes e invitarlos a una aplicación. Primera función de la palabra del Señor. Verso 15. Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría para la salvación. La primera función de la palabra del Señor es la función pedagógica. Es la ley del Señor, la palabra del Señor, la voz de Dios que nos lleva al lugar de la sabiduría. La palabra que se usa aquí para sabiduría se usa solo dos veces en el Nuevo Testamento, una negativa en Pedro y esta en nuestro pasaje. Somos guiados por medio de la palabra del Señor a la sabiduría. La sabiduría la encontramos especialmente en el libro de Proverbios. Cuánto amo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no nos dice que seamos sabios. Esa no es la intención del libro de Proverbios. Sabe bien el autor de Proverbios o los autores de Proverbios que somos necios hasta los huesos. El objetivo del libro de Proverbios tampoco es que practiquemos tips de sabiduría. 4 tips para criar tus hijos, 5 tips para una vida financiera de prosperidad, 8 tips para el éxito en tu vida emocional. Ese no es el propósito del libro de Proverbios. Si leen el libro de Proverbios, encontrarán que la palabra más asociada a la sabiduría es búscala. Búscala, porque la sabiduría está lista para encontrarse contigo. En el libro de Proverbios no se trata de encontrar unos principios para vivir mejor.
libro de Proverbios se trata de encontrarnos con la sabiduría. Y en el libro de Proverbios la sabiduría es una persona. Es una persona que creó el universo, que comprende toda la revelación de Dios. Y por eso San Pablo nos certifica que es uno más grande que quien escribió, uno más grande que Salomón, que es aquel quien es hecho sabiduría de Dios, que se trata de encontrarnos con una persona, la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la primera función de la palabra del Señor, es llevarte a encontrarte con el Señor Jesucristo. Esa función pedagógica de la palabra del Señor es la que me hace decir, no sencillamente como una analogía, que la primera función de la palabra de Dios es hacernos bullying. Bullying. La primera función de la palabra del Señor no es darnos principios para vivir mejor. No es darnos tips de sabiduría, sino acosarnos con su espada para que no tengamos otra solución que venir a nuestro Señor Jesucristo. Nos arrincona la palabra del Señor con su espada y con su luz, como la persona que se siente feo, se ve feo, se sabe feo y es feo y lo rodean de espejos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Tú piensas que se trata de no acostarte con otra mujer? Si tan solo lo has pensado, ya eres adúltero en tu corazón. Y los discípulos dijeron, eso es una palabra muy dura. Por eso el evangelio primero sabe amargo, porque el evangelio en su función pedagógica te condena, te dice no tienes más alternativa. Por eso, lejos de toda verdad, mis amados, lejos de toda verdad, pensar que la palabra de Dios en su primera función es darnos tips de sabiduría. Lea la Biblia para que le vaya bien en su trabajo. Lea la Biblia para que sane sus heridas del pasado. Lea la Biblia para que le vaya bien en su matrimonio. No, no. Tú lees la Biblia para saber que estás condenado. Tú lees la Biblia para que ese espejo te diga que eres horrible ante los ojos de la mismísima santidad de Dios y que no mereces más que la ira venidera del justo y santo juicio de Dios. No trates la Biblia como un libro de autoayuda para tener un mejor matrimonio, un mejor negocio y la mejor salud emocional. Error de errores. La palabra de Dios es espada de dos filos que llega hasta partir el alma y los huesos, que discierne las intenciones más profundas del corazón, que no nos deja escondernos en ningún lugar, sino mirar hacia arriba y decir, miserable de mí, ¿quién me limpiará de este cuerpo de muerte? Y ella te responde, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 5 principios para la vida familiar más feliz. No, que nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. La primera función de la palabra de Dios es llevar almas desesperadas y condenadas a los pies del único médico del alma, que es nuestro amado Salvador. Por eso no se lee bien la Biblia si no se encuentra en cada página nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es usar la Biblia. Cuando un predicador dice que te está predicando la palabra del Señor, y como pasó recientemente, y un hermano vino con lágrimas a decirme, usaron la Biblia, pero jamás mencionaron al Señor Jesucristo.
San Jerónimo lo dijo. Desconocer la Biblia es desconocer al Señor Jesucristo, porque en cada una de sus páginas se nos da testimonio que Él es el cumplimiento de la profecía y de la promesa de todo el Antiguo Testamento, que Él es el Israel de Dios, que Él es la plenitud de la revelación de Dios, que Él es hijo del hombre e hijo de Dios, que Él es perfecto hombre y perfecto Dios, que Él es el único que puede presentarse para darte libertad y vida abundante, que Él crucificado, muerto y resucitado es el único que puede darte paz con Dios, que Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y que desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su retorno, que Él es vivo y real en su iglesia hoy, porque Él nos dijo: no te dejaré ni te abandonaré, y que Él es vivo y real en cada uno de sus hijos por la bendita presencia del Espíritu Santo. Si no lees la Biblia para llegar a estar profundamente desesperado y correr a Cristo, todavía no has leído la Biblia. Esa es, mis queridos amigos y hermanos, la función pedagógica de la Biblia, de la que nos habla San Pablo en el libro de Gálatas, que es como un ayo. El nombre que se le daba a ese esclavo en las familias ricas griegas, que obligaba al menor de edad a someterse a las normas y a atender la escuela. El verso 15 se refiere a esa función. Desde la niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios nos lleva desesperados al Evangelio, encontramos en el Evangelio el perdón de nuestros pecados, bendita gracia, de tal suerte que no importa si nuestro matrimonio no cambia, si nuestras finanzas no cambian y si nuestros problemas emocionales tampoco. Ya estamos en la gloria. Ya podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Ya estamos en el Evangelio. Pero el Evangelio nos devuelve a la palabra de Dios con la fuerza y la potencia del Espíritu para obedecer, para ser sustentados por esa palabra. La segunda función de la palabra de Dios nos dice el verso 16 y 17, para que el siervo de Dios, y todos los hijos de Dios son siervos de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. La función práctica en que tenemos la palabra de Dios. Creo yo, hermanos y hermanas, que esta segunda función es profundamente descuidada e ignorada en la iglesia de hoy. La iglesia trata a la Biblia como un manual. La iglesia trata a la Biblia como unos estatutos o como la constitución de un país. Y yo quiero decirles esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia no es un manual. No le crean a los predicadores cuando le dicen: la Biblia es un manual de la vida donde aprendemos cómo debería funcionar el matrimonio o los negocios o la vida emocional. No. ¿Ustedes han visto los manuales en su casa? No hay libros más nuevecitos, más bien guardaditos, más acomodados por allá en el rincón de cualquier closet que los manuales. Especialmente me refiero a los manuales de los electrodomésticos. ¿No han visto eso? Los manuales de los electrodomésticos. ¿Quién los abre? Por Dios. Así tratamos la Biblia. Así tratamos la Biblia, como un manual. Y la Biblia no es un manual que solo usas al principio,
que solo usas para saber cómo y después lo abandonas, que solo usas cuando lo necesitas. No, no, la Biblia no es un manual y tampoco es la constitución del reino de Dios. Lindo, lindo, constitución. Entonces nosotros podemos hacer una constituyente y cambiar la constitución. Lindo, lindo. Cambiemos los estatutos de la iglesia. Esos estatutos legales los podemos cambiar, pero esta palabra nunca la podemos cambiar. Cielo y tierra pasarán. La autoridad de esta palabra no descansa en que los hombres la hayan aprobado o reconocido. Es la bendita palabra de Dios, gústete o no. Es la palabra de Dios, gústete o no. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde de esta palabra quedará sin cumplirse. Ante esa palabra deberíamos tener profundo terror. No es un manual que yo uso cuando me veo como enredado con el radio nuevo que compré. Y entonces como que yo no pude ahí como hacerle la cuestión, entonces voy a la página, busco enciclopédicamente donde dice la página volumen, a ver si por fin. Y cuando logré resolver el asunto del volumen con el manual, no vuelvo a mirar el manual porque yo ya sé. ¡No! La segunda función de la palabra de Dios, escúchenlo bien: pan, pan, pan de Dios. ¿A quién de ustedes se le ocurre que se comió una bandejita paisa y dice, no, pues como yo ya me comí una bandejita paisa hace 3 años, yo ya no me la voy a volver a comer, porque es que como yo ya sé eso, ¿a qué sabe? Como yo ya me sé la historia de David y Goliat, entonces yo no necesito volverla a leer, porque como yo hasta se la expliqué a los niños una vez en la escuela dominical. No, no, esto es palabra viva y eficaz. Es palabra de Dios. No solo del pan material vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Que salió? ¿Que sale? Que permanentemente tiene recurso sobrenatural para sostener el pueblo de Dios. De esta palabra habremos de depender todos los días. La misma palabra que condenados nos llevó a Cristo es la misma palabra que nos devuelve a ella diciendo vive por ella, vive por ella, vive por ella. Por eso tantos cristianos y cristianas están saliendo de malas iglesias hoy en día, y yo los felicito por salirse. Porque es terrible ir a un lugar de adoración donde se supone que se predica la Biblia y lo que uno menos recibe es pan del cielo. Se reciben historias, se ora por milagros, se hacen promesas de prosperidad, pero no se le da palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿A quién iremos?, preguntan los apóstoles, si solo tú tienes palabras de 4 principios para un buen negocio. No, palabras de vida y de vida eterna. Yo necesito esa vida eterna. Dame palabra de Dios. Spurgeon le decía a sus estudiantes que cuando a ustedes los chusen no les salga sangre sino Biblia. No sigas un predicador que no conoce las Sagradas Escrituras. No sigas un predicador que tú casi adivinas qué va a decir. Uno escucha 5 minutos y ahí va a ir otra vez con el cuento de la siembra. Ahí va a ir otra vez con el cuento de la unción. Ahí va a ir otra vez con el cuento de la prosperidad. No, busque un predicador, sométase a un predicador que predique la palabra de Dios. Porque un hijo de Dios solo se sostiene por palabra de Dios. Yo quiero milagros, claro que quiero milagros. Oro por seres que quiero profundamente y anhelo que Dios haga grandes transformaciones en su vida. Pero eso no me sostiene. Solo la palabra de Dios me sostiene.
pan, luz, para sustentarte y para en este mundo de tinieblas poder saber qué decidir cada día. Nuestro texto pone las 4 palabras y no podrían ser más precisas. Enseñar, verso 16, reprender, corregir e instruir en la rectitud, en la justicia de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí les he explicado brevemente las 2 funciones esenciales de la palabra de Dios. Primero, llevarnos desesperados en condenación a Cristo, nuestro único Salvador. Segundo, devolvernos a la ley de Dios como nuestro sustento y nuestro pan cotidiano y depender de esa palabra todos los días, leyéndola, meditándola, cantándola, obedeciéndola, disfrutándola. Es ella todo el día mi deleite. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Las 2 funciones de la palabra del Señor. Les decía que de esas 2 funciones yo quiero hacer 2 conclusiones solemnes. La primera, yo quiero hacer una conclusión solemne delante del Señor. Que yo creo, mis amados, que yo no tengo una conclusión más solemne que hacer en los últimos días. Y es esta. Solo la palabra de Dios te lleva a Cristo para salvación. Y te voy a decir por qué es tan solemne esta advertencia. Porque hay muchos y muchas que caminan hoy en día con el pueblo de Dios y no caminan con el pueblo de Dios porque la espada los haya arrinconado y les haya hecho sentir su condenación. Ellos van a la iglesia porque es divertida, porque los predicadores a veces contamos chistes, porque ahí se hacen muy buenas conexiones, porque los hijos lo necesitan, porque no tengo nada que hacer domingo por la mañana, porque yo desde niño a eso fue que me acostumbró mi mamá y a mí como que me hace falta. Yo no soy capaz, como quien va al estadio todos los domingos, yo no puedo dejar de ir, porque es muy bueno, allá oran por uno, porque estoy muy agradecido porque un día oré por una necesidad y Dios me hizo ese milagro. Entonces, pues por gratitud yo voy a seguir yendo, ¿cierto? Me hicieron ese favor tan grande allá, entonces yo sigo yendo a la iglesia. Escuchen bien. No, 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 no es posible que para eso sea la iglesia. No puede ser así. Lo que yo te estoy invitando es a que revises tu conversión. Revisa, mi amigo, tu conversión. De repente tú estás aquí sencillamente siguiendo religión. Qué lindo. Como aquí se cantan canciones más bonitas. Qué belleza. Entonces vamos al lugar a cantar canciones más bonitas. Desde las bancas de las iglesias evangélicas hay miles que están pasando al infierno. Revisa tu conversión. El cristianismo no es un asunto de ósmosis, como si uno se metiera en un garaje y se convirtiera en un carro. El cristianismo no es un asunto de ósmosis. Me voy a meter en ese grupo y cuando venga el Señor en su manifestación y en su reino, o cuando yo me muera, me van a preguntar: ¿usted se iba al redil cada 8 días? A ver, ¿cada cuántas veces iba? Chulito, bienvenido a la patria celestial. No, no, 1000 veces no. La palabra de Dios es la única que puede señalarte tu condenación y llevarte a la palabra viva encarnada, que es nuestro amado Salvador Cristo Jesús. No. Hoy en día en la iglesia evangélica, más que nunca en mi experiencia personal, se ve el maldito nominalismo religioso.
gente abarrotada en iglesias esperando un milagro. Como los miles que seguían a Jesús y esos mismos después gritaron: crucifícale. Gente esperando sencillamente aprender 4 principios para una vida financiera de prosperidad. O los miles esperando que les digan cómo tener un hogar de bendición. O los miles esperando cómo resolver tus conflictos de identidad. ¡No! ¡No! Podría ser que pases a la eternidad sin resolver tu matrimonio, sin resolver tus finanzas, sin resolver tus conflictos emocionales de la niñez. Pero bendito Dios, podrás pasar con Cristo Jesús en tu corazón. Podrás pasar a la eternidad, al cielo con Él. Podrás ser salvo por la gracia de Dios. No uses la iglesia pensando que sencillamente se trata de estar ahí. Eso lo aprendiste del catolicismo romano y no es así. El catolicismo romano enseñaba que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, se trataba de estar en la iglesia. Si yo estaba en la iglesia y hacía lo que me decía la iglesia, yo ya iba derechito para el cielo. Y con esa doctrina se engañó perversamente a nuestro continente. Sobre esa doctrina se basaron los reformadores protestantes para decir: la autoridad no está en la iglesia, sino en la palabra de Dios. Esta es mi palabra más solemne para ti. Revisa tu conversión. Tu conversión solo será genuina si por la palabra de Dios, así sea escuchando solo una palabra de Dios, te has visto condenado por la santa y justa ira de Dios, y entonces corres a Él para salvación. Y si Dios te da la añadidura de resolver tu matrimonio, gloria a Dios. Y si Dios te da la añadidura de tener un negocio próspero y bendito, gloria al Señor. Y si Dios te da la añadidura de lograr entender unas situaciones de tu vida, gloria al Señor. Pero por encima de todo, la palabra de Dios es el instrumento de Dios que nos lleva al Salvador, a Cristo Jesús nuestro Señor. Si no, es uso y abuso de la palabra de Dios. Yo me temo que muchos de los que me están escuchando esta mañana o por este medio grabado también, al escuchar estas palabras, el Espíritu Santo les da esa convicción: tú no, todavía no. No has entrado al reino de Dios. Tus pecados no han sido perdonados. Si mueres hoy, no vas a la eternidad con el Cordero. Y yo les hago el mismo llamado del Evangelio: arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. No le pida más a Dios que la misericordia de su perdón y de su gracia a los pies del Calvario. No le pida más al Señor. El Señor seguramente le dará mucho más al que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos ha dado con Él todas las cosas. Él dará abundantemente y sin reproche. Pero venga Él para salvación. Venga Él para salvación. No sea usted, mi amigo y mi amiga, de los que van a llegar al infierno habiendo recibido muchos milagros, habiendo practicado muchos principios para una vida mejor. Sea usted de los que escapa del juicio santo y justo venidero sobre las almas impías, porque se han acogido a la sombra de la obra todo suficiente de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es mi primera conclusión. Segunda conclusión. Si el cristiano verdadero es aquel
que condenado por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corre a Cristo para su salvación. Y en consecuencia es movido desde el Evangelio a la obediencia que le dice a la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Eres tú todo el día mi meditación. Te amo más, Santa Biblia, que al oro y la plata. Entonces, tú, hijo e hija de Dios, debes preguntarte: ¿por qué pasas tanto tiempo viendo televisión y conoces tan poquito de la palabra de Dios? ¿Cómo has dejado enmarañar tus propios deseos y tu búsqueda? Que puedes verte el partido de fútbol, que no es corto, no es corto. La iglesia te parece larga, el partido no te parece corto. Y después ves la repetición de los goles una y otra vez. Y no solo eso, sino que llamas a todos tus amigos impresionado por esa manifestación de talento deportivo. Y llamas a los que son hinchas del otro equipo para decirles a ver cómo se sintieron. Pero te preguntan en la iglesia: dime un verso de memoria de la palabra de Dios. Y mientras te sabes todo el conglomerado de los jugadores que están en la cancha, son 11, y los que están en la banca, y el cuerpo técnico, y cuántos puntos llevas, y con quién jugó la semana pasada y la próxima, no puedes decir un verso de la palabra de Dios de memoria. No, estás viviendo de pan de ayer. Tienes 2 o 3 ideas religiosas en tu mente y piensas que con esas palabras de hace 10 años que te leyeron el Salmo 23, y con eso vives todos los días, como quien royera un hueso viejo y es lo único que tiene de sustancia en su vida. No. Porque ante la maldad de este mundo, dice nuestro Señor, la única respuesta somos tú y yo, que podemos ver un poco más, que podemos entender un poco más, que podemos ser esperanza para Colombia, sal y luz. No has de ser, hijo o hija de Dios, un experto en la palabra del Señor. ¿Y no será que si no lo eres, es porque estás en profunda desobediencia al Señor? O lo peor de todo, no tienes al Señor. No tienes al Señor. Porque si la muchacha recibe la carta de su enamorado, decoradita con flores, hermosamente dibujada, con poemas, con narraciones, con palabras, y la mamá viene y le entrega la carta a la muchacha enamorada: ahí te mandó tu amado. Y la muchacha dice: ay, sí, en estos días la leo. Como es un manual, cuando lo necesite en estos días lo leo. Ay, muy importante, la voy a enmarcar, pero no tengo mucho tiempo de leerla, estoy viendo la telenovela. La mamá dirá: no le ha amanecido. No le ha amanecido. No la tiene. No la tiene. Me atemoriza decir esto, pero yo creo que en la iglesia cristiana hay mucha gente que no es cristiana, que quizás lo que hay es un pequeño remanente. Esas ancianas, ¿las han visto las ancianas? Que comen palabra de Dios. Comen palabra de Dios. Yo no puedo darles más que el testimonio de un individuo cristiano, con muchos defectos, que mi Señor cambia, espero, día a día. Pero les puedo decir que el verdadero hijo de Dios se siente perdido sin leer la Biblia. Necesita comer de ese pan, aún en esas porciones que son de difícil comprensión. Esas mismas historias que se han leído una y otra vez, y que cada vez que se leen
hay nueva luz, nueva sustancia, nuevo deleite, nuevo gozo. No. Si no sientes nada por la palabra de Dios, asústate. Asústate. Puedes caminar con la iglesia, puedes dar tus ofrendas y diezmos, puedes sostener discusiones con tus amigos sobre los asuntos religiosos, puedes haber participado en una iglesia 1000 años, puedes haber hecho buenas obras, puedes haber participado en ministerios, puedes hasta ser pastor, pero si dentro de tu corazón no dices, no puedo vivir sin ella, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? El único que le habla a mi alma y a mi corazón es mi Señor. Cuando leo las palabras de Dios, que a veces no las comprendo muy bien, pero que traen profunda paz, que me llenan como oleadas de bendición. No. Preferiría que estuvieran en el estadio. Preferiría que se fueran los domingos a un buen paseo de campo. Porque quizás en ese buen paseo de campo, observando la creación de Dios, de repente vendría un rayo que les iluminara por el Espíritu Santo y dijeran, yo no merezco tanta belleza, yo no merezco ni siquiera estar vivo. Mientras que cuando están en la iglesia, sin considerar su salvación y el efecto de la palabra de Dios en sus vidas, están aumentando la dureza de su corazón por Dios. Estás aumentando la dureza de tu corazón, porque cada vez te crees mejor, porque cada vez piensas que yo soy de los que voy a la iglesia y me aprendí la lección que dijo el pastor el domingo, y yo ya sé que esto está en la Biblia. Estás aumentando tu condenación en lugar de venir a Cristo diciendo, ayúdame, yo te necesito, mi Salvador. Estás sentado ahí analizando cómo debería funcionar la iglesia. Oh, yo sé cómo debería funcionar la iglesia. No hagas eso. Piensa en tu alma. La iglesia te puede necesitar. Tus consejos son muy buenos, maravillosos, pero piensa en tu alma. No estés en condenación. Si Cristo viene esta semana, ¿qué va a pasar con tu alma? He ahí un testigo fiel y verdadero. La palabra de Dios. He ahí un testigo fiel y verdadero. Te condena. Gloria a Dios. Está dictaminando tu alma. Tiene esperanza el enfermo que conoce su enfermedad. Te ha salvado en Cristo. Te trae a beber de ella, beber a tu mismo Salvador en su propia voz, porque las ovejas, escucha bien, se saben ovejas porque conocen la voz. Esa es la definición de oveja que nos da Juan capítulo 10. ¿Cómo sabe una oveja que es oveja? Escucha esa vocecita y dice, ese es mi Salvador. Es la única explicación que yo tengo. ¿Por qué me invitan a predicar iglesias de mala doctrina, de amigos que respeto y quiero, porque yo creo profundamente en la libertad religiosa? Pero yo les digo, ¿por qué me invitas a mí? Y le pregunto a las personas, ¿por qué escuchas predicadores que predican la Biblia? Y la respuesta es simple, porque en mi iglesia no la predican. Y porque la oveja busca pasto, pastico de Dios, y responde a ese pasto de Dios en adoración y en alabanza y en transformación de vida. Si no, no aumentes tu condenación siendo sencillamente un religioso. Les bendigo y estoy feliz que estén aquí. Me honran ustedes a mí permitiéndome enseñarles la palabra de Dios. Mi responsabilidad mayor es orar por ustedes y enseñarles la palabra de Dios. Y cuando vengan pocos o vengan muchos, será un honor enseñarles la palabra de Dios. Pero escuche estas dos observaciones solemnes. Primera, solo la palabra de Dios que te condena te lleva a Cristo, no tus razonamientos o prácticas o ideas religiosas. Segunda, si eres verdaderamente nacido de nuevo, amarás esta palabra más que al pan que con tanto esfuerzo pones sobre tu mesa. Ese testigo fiel y verdadero se los dejo yo a ustedes esta mañana.
con todo mi corazón, con todo mi cariño, con la oración que me acompaña durante la semana por todos ustedes, para que vengan a Jesucristo, el único Salvador, y rindan ante Él sus vidas, así sus circunstancias cambien o no cambien, y para que se sustenten en la palabra de Cristo. Esta mañana concluiremos nuestra reflexión en la celebración de la Santa Cena. Los reformadores decían junto con Agustín que la Santa Cena es la palabra visible, que en la Santa Cena se predica que tuvo que morir Dios, que mis pecados eran tan graves que tuvo que morir Dios para mi salvación, pero que la gloria del Evangelio es tal que yo como de ese pan y vivo para siempre. No se refiere a otra cosa sino a la obra de nuestro Señor Jesucristo entregado por nosotros. Son invitados todos aquellos y aquellas que le han entregado su vida al Señor como único y suficiente Señor y Salvador. No tome esto como un pasaboca espiritual, porque hay juicio de Dios sobre quienes lo toman sin discernir. Pero es usted el que toma esa decisión. En el pan estamos anunciando delante de la creación visible e invisible que Él se entregó todo por nosotros, que hace 2000 años Él fue a una cruz para pagar objetiva e históricamente nuestros pecados y satisfacer así la justicia de Dios. Tomamos la copa del fruto de la vid para recordar y declarar delante de la creación visible e invisible que hay un pacto hecho sobre la sangre de Cristo, es el pacto de gracia por el cual nosotros somos perdonados, aceptados, que nada nos separará de su amor, aunque ese amor sea disciplina para quienes necesitamos ser corregidos, pero que es una garantía eterna, sellada con la sangre de nuestro amado Salvador. Vamos a orar y después de eso vamos a tomar la Santa Cena en adoración. Padre bendito, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, reciban la exhortación solemne de la palabra del Señor. Que la palabra nos guía a salvación, que es en Cristo Jesús mediante la fe. Que la palabra de Dios nos mantiene en santificación, enraizándonos en la persona misma de nuestro amado Salvador y dándonos sustento cotidiano. Te pido, Señor, que como iglesias nos perdones, que no caigamos en el uso y el abuso religioso que hay hoy en día, que predomina como lo describe San Pablo en los postreros días. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que prediquemos el evangelio de salvación, no de mejoramiento de la vida. Y que vivamos para adorarte en todo lo que somos y hacemos. Señor, al tomar este pan, bendecimos este pan, porque este pan nos recuerda tu entrega sacrificial, preciosa, voluntaria, cuando fuiste a la cruz y allí mismo tenías en mente a cada uno de tus hijos y de tus hijas por quienes diste tu vida en el Calvario. Gracias, Señor, también por esta copa que nos recuerdas tu sangre derramada, abundante y generosa en el sacrificio y la injusticia más grande de la historia cuando te crucificaron, pero en el acto de amor más extraordinario y cósmico que pudiéramos imaginar, Dios mismo sellando una nueva relación de amor con su pueblo. Así bendecimos el pan y la copa para participar de ella y cumplir tu mandato de celebrarla todas las veces que nos reunimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vamos a tomar la Santa Comunión hoy? Venimos y tomamos un pan, cada uno de los participantes, y solamente mojan quizás un poquito del pan y lo comen. Así podemos participar todos y hacerlo en adoración. Los de la parte anterior lo hacen sobre esta mesa, en la mitad de otra mesa, en la parte posterior hay otra. Invitados pues a la mesa de la celebración, de la declaración de la fe, de la entrega a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador para siempre. Invitado pueblo de Dios, tú eres comunión Dios, con Él. Eres mi Rey,
eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Tú eres Dios, Tú eres mi Dios. tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Bendito sea, Señor, tú reinas y gobiernas tu iglesia mediante tu palabra. Yo pido que nos lleves esta semana a las decisiones, a las acciones precisas a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, tú eres quien trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tú que eres el único que puede mostrar a un individuo su condenación. Ten misericordia, Señor.